Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización, de Andrés Oppenheimer. Espero que les esté gustando, sobre todo que esté siendo de su interés. Estamos leyendo el capítulo número 1 que se llama Un mundo de desempleados y el día de hoy vamos a leer el ranking de los trabajos más amenazados. Los trabajos que sobrevivirán son los difíciles de explicar. La historia reciente muestra que lo impensable es posible. En Japón ya hay hoteles manejados por robots. Y voy a ser tu asistente personal. Pídeme lo que necesites. El ranking de los trabajos más amenazados. El algoritmo de Frey y Osborne produjo un ranking que comienza con los empleos que tienen 99% de posibilidades de ser reemplazados por robots, drones, vehículos que se manejan solos y otras máquinas inteligentes. En esa categoría, según el algoritmo, se encuentran los telemarketers o vendedores que ofrecen productos por teléfono, los cuales ya han sido reemplazados por robots en muchos países. Los vendedores de seguros, los auditores de cuentas, los bibliotecarios y los agentes aduaneros. Esas ocupaciones las sustituirán programas de computación que pueden acumular información, procesarla y hacer proyecciones para el futuro mucho mejor que los humanos, concluyó el algoritmo. Entre los trabajos con 98% de posibilidad de desaparecer en los próximos 15 o 20 años, el estudio citó a los empleados administrativos, los empleados bancarios, dedicados a analizar y procesar préstamos y los inspectores de compañías aseguradoras, cuyas tareas rutinarias pueden ser fácilmente emuladas por la inteligencia artificial. Y en la misma categoría de riesgo de desaparición están curiosamente los árbitros deportivos, cuyas decisiones serán cada vez más reemplazadas por drones y videos retroactivos de jugadas dudosas que las máquinas inteligentes pueden juzgar con mucha mayor precisión que los humanos. Entre los empleos con 97% de probabilidades de desaparecer están las operadoras telefónicas y los vendedores en las tiendas, que ya están siendo reemplazados por el comercio electrónico y por los robots con aspecto humano o humanoides, los cuales ya pueden responder preguntas de los clientes, de la misma manera en que Siri, Alexa, Cortana y otros asistentes virtuales pueden contestarnos cuando les pedimos una dirección o algún otro dato a nuestros celulares o altoparlantes inteligentes. Otros empleos que corren 97% de riesgo de desaparecer según el estudio son los de agentes de bienes raíces, que al igual que los agentes de viajes, están siendo reemplazados por portales de Internet que nos permiten visitar virtualmente las casas que nos quieren mostrar, así como los cajeros que ya están siendo reemplazados por máquinas lectoras de precios en muchas tiendas y supermercados. Entre los trabajos que corren hasta 97% de posibilidades de ser eliminados están, para mi sorpresa, los de recepcionistas y los camareros de restaurantes y hoteles. ¿Cómo puede ser eso?, les pregunté a los autores del estudio. Ya está pasando, me respondieron. En muchos restaurantes de comida rápida de Estados Unidos, como McDonald's, Chili's, Applebee's y Panera, ya es habitual ordenar sus platos en una tableta, a la entrada o fijada en la pared o en la mesa, y pagar la cuenta de la misma manera o a través de nuestros teléfonos. Y muy pronto los robots reemplazarán no solo a los camareros, sino también a muchos chefs. A nosotros también nos sorprendió que el algoritmo colocara a los camareros de los restaurantes entre los trabajos más automatizados, me dijo Osborne. Cuando diseñamos el algoritmo, que al igual que los niños aprende con ejemplos, lo alimentamos con 35 ejemplos de empleos poco susceptibles a la automatización y otros 35 empleos muy susceptibles a la automatización, y nosotros habíamos incluido a las camareras entre quienes corrían el menor riesgo de ser sustituidas, porque pensábamos que el trato personal en los restaurantes era algo esencial de su trabajo y que por lo tanto no podían ser reemplazadas por una máquina. Pero cuando el algoritmo nos dio los resultados, nos dijo que estábamos equivocados y que las camareras hacen un trabajo rutinario que es muy fácilmente automatizable. Entre los trabajos que figuran con 96% de riesgo de desaparición están los de cocineros, que ya están siendo reemplazados por brazos robóticos, tal como lo vi en las cadenas de restaurantes de sushi de Japón. Las secretarias administrativas, los conserjes de hotel y las personas que atienden las casetas de información en las tiendas o lugares públicos, que cada vez están siendo reemplazadas por tabletas electrónicas o robots con aspecto humano. También entre los trabajos que tienen 96% de probabilidad de desaparecer
Están los de taxistas, mensajeros y camioneros, que serán reemplazados por vehículos que se manejan solos. Los guías de turismo, los técnicos dentales, los técnicos farmacéuticos, los carniceros, los asistentes de abogados y los contadores, dice el estudio de Oxford. Los trabajos que sobrevivirán son los difíciles de explicar. Según me dijo Frey, la lista de empleos en peligro abarca los que tienen que ver con almacenar o procesar información, desde trabajos de oficinistas hasta las áreas de ventas y servicios. La lista es interminable. Según Osborne, la novedad de la tecnología es que ahora puede reemplazar labores rutinarias de oficina, de la misma manera en que desde hace mucho ha venido reemplazando las labores manuales rutinarias en las fábricas. Cuando le pregunté si me podía dar una regla general sobre quiénes corremos más peligro de perder nuestros trabajos por la automatización, Osborne respondió que la probabilidad de automatización de un trabajo está muy estrechamente relacionada con el nivel de habilidades o estudios. La gente con altos niveles de habilidades o estudios estará bien equipada para moverse hacia los nuevos trabajos que surjan en los próximos años, mientras que los que están menos capacitados serán los que corren más riesgo de ser reemplazados por completo. Otros futurólogos que entrevisté coincidieron en que la formación académica y las habilidades como la creatividad, la originalidad, la inteligencia social y emocional, que también deberán enseñarse en las universidades, serán clave para las profesiones del futuro. Y la profesión académica tendrá que ir mucho más allá de las actuales carreras unidimensionales, como la abogacía, la medicina o la administración de empresas. Las nuevas carreras universitarias serán cada vez más interdisciplinarias e incluirán capacidades tecnológicas y habilidades de razonamiento crítico, resolución de problemas y trato interpersonal. Además, serán intermitentes, en el sentido de que incluirán actualizaciones de por vida. Por ejemplo, un médico dermatólogo hasta ahora estudiaba únicamente medicina, se especializaba en dermatología y dedicaba buena parte de su tiempo a ver las manchas en la piel de sus pacientes y a decidir cuáles son potencialmente cancerosas. Pero ahora ya existen aplicaciones de nuestros teléfonos inteligentes que pueden sacar una foto de las manchas en la piel y decirnos al instante si son buenas o malas. Los médicos que quieran dedicarse a la dermatología tendrán que especializarse en terapias de cáncer en la piel que serán tratadas cada vez más con la ayuda de algoritmos y robots, para lo cual tendrán que estudiar más estadística y quizá algo de robótica. Todos los médicos que tengan un buen trato humano y empatía con sus pacientes y que puedan explicar los diagnósticos de las máquinas inteligentes serán requeridos en el futuro. Pero los que entiendan mejor las nuevas tecnologías serán los más exitosos. Y si un cardiólogo, por ejemplo, también estudió ingeniería y puede recetar marcapasos y fabricarlos individualmente con impresoras 3D, según las necesidades de cada uno de sus pacientes, será aún más requerido. Anders Sandberg, un filósofo doctorado en neurociencias computacionales que investiga el futuro de los empleos en la Universidad de Oxford, me sintetizó así: medio en serio, medio en broma. ¿Cuáles serán los trabajos que sobrevivirán? Es muy fácil. Si tu trabajo puede explicarse fácilmente, puede automatizarse. Si no, no. En efecto, los algoritmos y los robots son mejores que los humanos en hacer tareas repetitivas y previsibles. Un algoritmo aprende como un bebé, a base de ejemplos o conductas que se le enseñan. Si uno puede mostrarle a otra persona una lista detallada de las tareas que realiza y si la mayoría de estas tareas son relativamente previsibles, tarde o temprano ese trabajo será reemplazado por un algoritmo o por un robot. Y todos nuestros empleos tienen por lo menos una parte de actividades que se automatizarán. La historia reciente muestra que lo impensable es posible. ¿No es exagerado el ranking de Frey y Osborne? Me pregunté tras leer la lista de trabajos en peligro de desaparecer. El algoritmo de los investigadores de Oxford me pareció, a simple vista, un tanto despiadado. Más de 90% de posibilidad de que desaparezcan los mozos de los restaurantes, las recepcionistas, los camioneros, los guías de turismo y los vendedores de bienes raíces. Les pregunté con duda y asombro, ¿acaso los camareros de los restaurantes no hacen una labor que, además de brindar calidez humana, requiere un alto grado de improvisación y creatividad para responder ante situaciones inesperadas? ¿Cómo puede una máquina que trabaja de camarero lidiar con un comensal que quiere cambiar un plato por otro? ¿Cómo puede un camión que se maneja solo reaccionar con suficiente rapidez ante un evento imprevisto, como un perro que se le cruza en la ruta?
Les pregunté a los autores del estudio. Ambos me respondieron con una sonrisa resignada. Es difícil de creer, pero no será la primera vez en la historia que una serie de trabajos muy comunes desaparece y es reemplazada por otra, respondieron. La agricultura era la industria que más gente empleaba en muchos países, hasta hace poco, y desapareció por completo como la principal fuente de trabajo. El porcentaje de gente que trabajaba en agricultura en Estados Unidos cayó de 60% de la población en 1850 a menos de 5% en 1970 y un 2% a principios del siglo XXI, mientras que en 1910 había 12 millones de agricultores en Estados Unidos. 100 años después, en 2010, había solo 700,000, a pesar de que en ese lapso la población general del país se había triplicado. Y sin embargo, el mundo no se vino abajo. Por el contrario, el estándar de vida del promedio de los estadounidenses subió. Entonces, si la automatización del campo con los tractores y las computadoras revolucionó la industria agrícola y obligó a millones de personas a buscar nuevos empleos, ¿por qué no pensar que lo mismo ocurrirá con la revolución de los robots y la inteligencia artificial? Argumentaron. Es un buen punto. Además, la historia reciente nos demuestra que el escepticismo es una mala guía para vaticinar el futuro. Muchas ideas que parecían descabelladas hace apenas 10 años hoy son realidades de la vida cotidiana con las que convivimos con la mayor naturalidad. Después de todo, si alguien me hubiera asegurado hace apenas 10 años que le podría preguntar a un asistente virtual en mi teléfono celular cuál es la capital de Afganistán o cualquier otra cosa, y una voz de mujer llamada Siri me daría la respuesta correcta, lo hubiera tildado de loco de remate. Y lo mismo hubiera ocurrido si alguien me hubiera asegurado hace apenas una década que una aplicación llamada Waze me indicaría a viva voz y en el idioma de mi preferencia el camino más corto y con menos tráfico para llegar a un destino en mi carro, o que la gente compraría sus pasajes de avión por internet, o que los cajeros de los supermercados serían reemplazados por máquinas que leen los precios de los productos. Y sin embargo, todo eso y mucho más ya está pasando. Los avances tecnológicos se suceden tan rápidamente que anestesian nuestra capacidad de asombro. Las novedades tecnológicas nos asombran durante un par de minutos y luego las incorporamos a nuestra vida, como si siempre nos hubieran acompañado. Muy pocos recuerdan que antes de 2007 ni siquiera existía el iPhone, tal como lo conocemos hoy, o que Waze recién se empezó a usar a escala mundial después de que Google compró la empresa en 2013. Y hoy muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo podríamos vivir sin el iPhone, el Waze o muchas otras aplicaciones que usamos todos los días? En Japón ya hay hoteles manejados por robots. Cuando viajé a Japón para realizar entrevistas para este libro, lo primero que hice fue reservar una habitación en un hotel de la cadena Hena, la cual despertó gran atención tras anunciarse como la primera del mundo cuyos hoteles son operados por robots. Había leído que los recepcionistas, conserjes, botones y hasta los servicios de comida en el hotel estaban totalmente automatizados y quería experimentar en carne propia cómo funcionaba. Cuando llegué con mis maletas al hotel, situado en un suburbio de Tokio, cerca del parque de diversiones Disney World, me encontré con que efectivamente varios de sus empleados habían sido reemplazados por robots y máquinas inteligentes. Aunque, como verán más adelante, algunas de ellas no eran tan inteligentes o estaban en proceso de aprendizaje. En la conserjería había 2 enormes robots con forma de dinosaurios que llevaban sombreros verdes, como los que usan los conserjes de los hoteles tradicionales. Al verme entrar, empezaron a hacer sonidos guturales y a mover la cabeza de un lado al otro. No había ningún ser humano detrás del mostrador, de manera que no había otra alternativa que lidiar con ellos. Tal como me enteré después, otras sucursales de la cadena tenían conserjes robóticos con aspecto de hombres o mujeres, pero la sucursal de Tokio, por estar cerca de Disney World, había optado por hacer que todos sus conserjes fueran dinosaurios, para deleitar a los niños. Del otro lado de la entrada del hotel había un acuario de unos 2 metros de diámetro, con 3 grandes peces de colores nadando en círculos, subiendo y bajando constantemente en sus recorridos irregulares. Solo cuando uno se acercaba advertía que se trataba de peces robóticos de plástico, impulsados por algún motor interno que no estaba a la vista. Bienvenido al Hotel Hena, me dijo el conserje dinosaurio, con una voz ronca como la que uno se imaginaría, la de un dinosaurio, aunque lo suficientemente simpático para no asustar a nadie. Indicando con sus garras una tableta que tenía frente a sí, sobre el mostrador de la recepción, el reptil prosiguió diciendo, por favor,
Selecciona en la tableta el idioma que hablas. Acto seguido, el conserje dinosaurio, que no dejaba de mover la cabeza de un lado a otro, dijo: por favor, coloca la primera página de tu pasaporte en la tableta que está a tu derecha y aprieta la tecla empezar. Mientras cumplía las instrucciones del dinosaurio, le pregunté: ¿cómo te llamas? Pero el robot no parecía estar preparado para contestar esa pregunta. Moviendo la cabeza más agitadamente que antes, comenzó a refunfuñar: grr, grr, grr. ¿No tienes nombre?, insistí, cada vez más divertido. El gigantesco reptil robótico se inquietó más aún, moviéndose de un lado al otro, como buscando desesperadamente una respuesta, y finalmente volvió a gruñir con un prolongado grr. Obviamente el robot no tenía mucho sentido del humor, o por lo menos no le gustaba que lo sacaran del diálogo que tenía programado. ¿Estás enojado?, le pregunté. Ahí el animal con sombrero de conserje perdió la paciencia y me dijo: espera un momento, por favor. Un asistente vendrá para ayudarte. Y en cuestión de segundos salió de una puertita de atrás del mostrador una señorita uniformada, que tras saludarme con la reverencia típica de los japoneses, me explicó con la mayor seriedad que los dinosaurios del hotel eran nuevos en su trabajo y que por el momento solo podían hacer el trámite de registro de entrada y salida de pasajeros. En otras palabras, no eran dinosaurios para ponerse a conversar. Ok, me resigné. Volví a insertar mi pasaporte en la maquinita, apreté la tecla de inicio y seguí al pie de la letra las indicaciones del reptil. Llené un formulario en la tableta que pedía mi nombre, dirección y firma. Enseguida, el dinosaurio, gesticulando con las manos, me pidió que pasara a la próxima máquina, que estaba a su lado, para finalizar el proceso de registro. La máquina era una pequeña torre como la de un cajero automático, que me pidió mi tarjeta de crédito y luego me dio una llave de plástico de mi cuarto y un recibo donde figuraba mi número de habitación. Apenas recibí la llave, el dinosaurio, visiblemente contento, dijo: el proceso de registro está completo. Y levantando las manos, con lo que parecía una sonrisa en su rostro, concluyó: por favor, dirígete al elevador y ve a tu cuarto. Disfruta de la estadía en nuestro hotel. Voy a ser tu asistente personal. Pídeme lo que necesites. Cuando entré en mi cuarto, la habitación 611, me recibió la voz de otro robot. Una especie de huevo del tamaño de una pelota de fútbol que estaba apoyado sobre una cómoda. El huevo robótico estaba pintado con manchas de colores y en uno de sus lados tenía una tableta electrónica con dos grandes ojos de un dibujo animado que se movían de un lado al otro cuando hablaba. Bienvenido a nuestro hotel, Andrés. Mi nombre es Tapia y te voy a mostrar las funciones que puedo cumplir, se presentó. De inmediato Tapia me mostró un menú con varias opciones, que incluían juegos, noticias de varias categorías, la información del tiempo, música de varios estilos, comandos para prender el televisor, encender o apagar las luces y subir o bajar la temperatura del aire acondicionado, que podían ser activadas oralmente. Me puse a probar a Tapia. Efectivamente, cuando le pedí que encendiera el televisor y luego que apagara las luces, lo hizo de inmediato. Tapia era más inteligente que sus colegas dinosaurios de la planta baja. Además, tenía más sentido del humor. Estaba programada para sostener algunas conversaciones no relacionadas con sus funciones. Cuando le dije en tono de broma que era una robot muy linda, Tapia me respondió: muchas gracias. Espero que no le digas lo mismo a otras robots, que no sean Tapia. Tapia estaba más habituada que los dinosaurios a hablar en inglés y tenían más experiencia porque los robots aprenden con cada interacción y agregan cada nueva enseñanza a su memoria. Me explicaron más tarde varios expertos japoneses en robótica. Cuando llegó la hora de la cena, llamé a la operadora para preguntarle dónde estaba el restaurante y la misma asistente de la conserjería me dio la mala noticia de que no había restaurante. Solo había máquinas expendedoras de comida, que estaban en la planta baja. Como era tarde y hacía mucho frío afuera, no me quedó más remedio que comprar un plato de tallarines japoneses de la máquina expendedora, que era parecida a las que venden refrescos. Coloqué el dinero en una ranura, apreté el botón de la foto del plato de fideos y la caja de comida cayó en un pequeño microondas en la parte de abajo de la máquina, que se encendió automáticamente, calentó la comida y me la entregó. Los tallarines, por cierto, tenían un sabor espantoso. Aprovechando que estaba en la planta baja del hotel, le golpeé la puerta a la asistente humana de los dinosaurios de la conserjería. Y tras hacer una pregunta cualquiera, inicié una conversación sobre el hotel para preguntarle cuánta gente de carne y hueso trabajaba ahí. La joven llamada Saki Kato resultó estar encantada de poder practicar su bastante buen inglés y me dijo que esa noche había solo 2 empleados.
el administrador y ella, y tenía a su cargo todo el hotel de 100 habitaciones, que estaba casi lleno. Durante el día había personal de limpieza, pero casi todas las demás funciones, incluido el lavado de ventanas y pisos, estaba a cargo de robots, me dijo Saki. Bueno, y también tenemos gente que se ocupa de reparar los robots porque muchas veces dejan de funcionar y hay que reprogramarlos, agregó con una sonrisa pícara. Al día siguiente, una vez satisfecha mi curiosidad, me mudé a otro hotel de Tokio. El hotel Gena era muy caro, costaba $400 la noche, y el cuarto era minúsculo, incluso para los estándares japoneses. Apenas había lugar para caminar entre la cama y la pared, y tampoco me generaba mucha ilusión volver a comer los tallarines japoneses recalentados de la máquina expendedora de comida de la planta baja. Concluí que los conserjes dinosaurios hacen lo mismo que una tableta electrónica programada para registrar pasajeros, pero solo hacían que la experiencia fuera más divertida. Y Tapia, el robot con forma de huevo, era un asistente personal con un programa de reconocimiento de voz no muy diferente del de Siri que yo tenía en mi teléfono inteligente. Aunque no había grandes adelantos tecnológicos a la vista, no me quedaron muchas dudas de que la robotización de muchos hoteles está a la vuelta de la esquina. Cuando hice mi chequeo de salida, el conserje dinosaurio me pidió que pusiera mi llave de plástico en una ranura y se despidió con un muchas gracias en japonés y una genuflexión que me arrancaron una sonrisa. Concluí que si otros hoteles no se han robotizado hasta ahora, probablemente se debe al temor de que sus clientes los encuentren demasiado fríos y faltos de calidez humana. Pero si el Hotel Gena había sorteado esa dificultad, convirtiendo el registro automático en una experiencia divertida con sus dinosaurios, con sombreros de conserjes en lugar de robots metálicos, y cobraba más que otros hoteles por la novedad, tal vez otros hoteles seguirán sus pasos. La cadena Gena anunció que abriría 6 nuevos hoteles robotizados en Tokio y 3 en Osaka durante 2018, y que a largo plazo planeaba inaugurar 100 hoteles automatizados en todo el mundo. Va a ser difícil que otras empresas hoteleras puedan resistir la tentación de manejar hoteles de 100 habitaciones, con apenas 2 empleados, ayudantes de limpieza y unos cuantos robots que trabajan 24 horas al día, no toman vacaciones ni piden aumentos de sueldo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escuchar.